En esta ocasión hablaremos de un fenómeno que se ha documentado desde los 60, pero que puede ser tan antiguo como la agricultura: los círculos de los campos de cultivos. ¿Son un medio de comunicación utilizado por los extraterrestres? ¿Son un fraude? ¿O qué son? ¿Porque la CIA tiene un interés particular en estos y hace lo posible por encubrirlos? Acompáñame a ver el misterio de los círculos de los campos de cultivos. El primer registro que existe de un círculo en un campo de cultivo es del 22 de agosto de 1678. Un folleto publicado con el nombre de The Moon Devil, el diablo segador, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en un cultivo, es considerado como el primer precedente de un agroglifo. En Australia, en los 60s, está registrado el primer círculo y de ahí en adelante existen muchos reportes en diferentes países, siendo Wiltshire, Inglaterra, la región con más círculos de cultivos del mundo. Los patrones dejados en los círculos son muy variados, desde fractals a imágenes o patrones geométricos muy complejos. Son producidos generalmente en cuestión de horas durante la noche, con una luz y por unas orbes de luz voladoras. En 1996 en Wiltshire, John Whaley pudo grabar la formación de unos círculos de cultivos. Aunque posteriormente se reportó este video como ser un fraude, es un video que no ha sido definitivamente desmentido. ¿Pero qué son los círculos de cultivos? ¿Qué significan sus diseños complejos? Antes de tratar de responder a esta interrogante, iremos primero a 1974, a el radiotelescopio de Arecibo. Desde aquí se envió un mensaje que hicieron Carl Sagan y Frank Drake. Este es un mensaje de radio enviado hacia el cúmulo de estrellas M13, en la constelación de Hércules, a una distancia de 25.000 años luz, y contenía información de la localización del sistema solar, de la localización de la Tierra e información sobre el ser humano. Solo era cuestión de esperar a que llegara en 25.000 años a su destino y esperar 25.000 años la respuesta. Eso, si llegaba a una civilización avanzada. El mensaje estaba formado por 1679 dígitos binarios que formaban una imagen en la que se encontraba la siguiente información: los números del 1 al 10, los números atómicos del hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que forman el ADN, el carbón por arriba ya que es el átomo base de la vida en la Tierra, después una molécula de ADN y su doble hélice, después la figura de un ser humano y su altura promedio, la población de la Tierra en 1974, que era un poco más de 4.000 millones de personas, el sistema solar empezando por Mercurio hasta Plutón y la Tierra colocada por encima para que se entendiera que era el lugar donde se envió el mensaje. Y finalmente el radiotelescopio de Arecibo, que es donde se envió el mensaje. Así que solo restaba esperar la respuesta, unos miles de años, pero ¡oh sorpresa! El 21 de agosto de 2001, en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, en Hampshire, Reino Unido, se encontró un círculo de cultivo compuesto a manera de contestación al mensaje de Arecibo. El mensaje estaba formado utilizando el mismo patrón que el mensaje de Arecibo. El mensaje muestra en la parte de arriba los números del 1 al 10, pero después muestra al silicio como la base de su biología, no al carbono. El ADN tiene una tercera hélice. En el centro una figura humanoide, de 120 centímetros de altura, con una gran cabeza, y su población de 21.000 millones de habitantes, y después su sistema solar en el cual ocupan el tercero, cuarto planetas y el quinto que parece ser planeta, con lunas o estructuras alrededor, también habitadas. Y el lugar donde estaba el radiotelescopio de Arecibo, que es desde donde se envió el mensaje, se observa una estructura. ¿Pero qué es esta estructura que parece una nave? ¿O es un aparato utilizado para enviar mensajes? Unos días antes de que esta imagen apareciera, dejaron otra imagen, en esta ocasión de una cara y un disco escrito en código binario que decía: cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo.
Creen que hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Conductos cerrándose. 0x07. No se sabe el significado correcto de este mensaje. Se ha sugerido que el mensaje haría referencia a los contactos establecidos con la humanidad por algún tipo de raza extraterrestre, así como su referencia a información oculta o manipulada por los gobiernos del mundo. El mensaje también da a entender que los mensajeros conocen a la otra supuesta raza o el contacto que supuestamente hemos tenido con ellos y posiblemente se encuentre en contacto con otros seres en la Tierra. El 0x07 se ha sugerido que puede ser una nota musical, tal vez de una campana. ¿Son entonces los círculos de cultivo mensajes? ¿Pero qué nos quieren decir? La mayoría de los círculos son hechos por el hombre. En 1991 un par de jubilados dijeron que ellos empezaron a hacer círculos en cultivos desde 1978 y explicaron cómo lo hacían, pero su relato tampoco es convincente. Además, los círculos aparecen en varios países. Los que ellos hacían eran asimétricos y al principio eran muy simples. El trigo se veía doblado y no seguía creciendo después. A diferencia de los círculos cuyo origen es difícil de determinar, ya que en estos después el cultivo se enderezaba y seguía su crecimiento. Y, además, los de estas personas hacían no presentaba lo que se ha llamado círculos fantasmas, que es un fenómeno en el cual, durante al menos 2 años después de que apareció el círculo de cultivo, se observa de manera tenue una sombra del círculo original. Los círculos de origen no identificado, después de que aparecen, no se acercan los animales y presentan radiación electromagnética, y estas características no las presentan los que hacían los jubilados. En el sur de Inglaterra es donde se han encontrado la mayoría de los círculos en cultivos, y cerca de Stonehenge apareció uno de los círculos de cultivo más famosos. Es uno de los más complejos, un diseño como un fráctal. Los fractals son representaciones visuales de fórmulas matemáticas que se repiten a sí mismas a diferentes escalas. Además, los vigilantes de Stonehenge no vieron nada antes de que apareciera el círculo. El mismo día que apareció el círculo de Stonehenge, apareció otro círculo en Windmill Hill. Este círculo puede representar unas estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones a veces colisionan con otra estrella de neutrones y forman un magnetar que son muy raras. Y estas a su vez se dice que tienen tanta gravedad que doblan el espacio-tiempo a su alrededor, formando agujeros de gusano. Un agujero de gusano puede formar un atajo entre 2 puntos distantes para poder viajar más rápido que la luz. Los magnetars son muy raros. En la galaxia se han detectado 11. El último se detectó un día después de que apareciera este círculo de cultivo. Entonces, ¿qué nos quieren decir con estos mensajes? Nos están enviando mensajes poco a poco que no hemos podido descifrar aún. Y más importante aún, ¿cómo es que algunos humanos pudieron saber de la aparición de este magnetar antes de su descubrimiento e hicieron un círculo de cultivo que nos daba esa información? ¿Y si este círculo lo hicieron los humanos? ¿Cómo supieron esa información días antes de su publicación? ¿Y qué tipo de información nos están dejando? ¿Es como un rompecabezas en el cual hay que ir uniendo las piezas poco a poco una por una? Nikola Remansky tuvo la idea de tomar estos círculos y recrearlos en 3D. Juntó varios hasta que le pareció que lo que querían era comunicar un patrón para hacer una máquina, y empezaron a trabajar en un prototipo. Lo terminaron después de 3 años y aunque no funcionó, porque se quedaron sin dinero, la conclusión a la que llegó Nikola es que la base, el secreto de la energía infinita está en los giros. Bob Lazar dijo que para hacer una nave que utilice la antigravedad se debe utilizar el elemento 115 en unos cilindros giratorios. Y siempre que alguien, que dice haber trabajado en la NASA, describe un ovni, hecho con ingeniería reversa, los giros son siempre una pieza central de esa tecnología. Por ejemplo, la famosa campana nazi utilizaba mercurio líquido girando. Parecería que los mensajes, que están inscritos en los círculos de cultivo, los círculos no hechos por el hombre, nos están dejando información que no hemos sabido entender y que tendremos que seguir estudiando, tratando de unir cabos. ¿Y tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Son los círculos del cultivo un fraude? ¿O algunos círculos de cultivo son reales y nos están dejando información importante? Deja tu opinión en la caja de comentarios y si te gusta este contenido suscríbete y deja tu like. Y nos vemos pronto en Relatos para no dormir.